Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos ya en contacto en este momento con la abogada Vilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, para hablar sobre la preparación para elegir nuevas autoridades. Las fuerzas políticas buscan intensamente los votos puertas adentro. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí también es un gusto y un saludo afectuoso a toda la audiencia. ¿Cómo ve usted las fuerzas políticas? Hay algunos partidos en crisis, movimientos en crisis, y nos referimos concretamente a Pachacuti, Partido Social Cristiano, y por qué no también la Izquierda Democrática, que ha mantenido una importante división. ¿Cómo ve usted el panorama para la elección de las nuevas autoridades? Es un tema realmente muy complejo. Tenemos una asamblea dividida, con bancadas también, como usted muy bien lo señala, Fausto, divididas y lógicamente, además con la dispersión propia de la representación de 5 bancadas y 5 corrientes o líneas de pensamiento en la asamblea. Por lo tanto, este esfuerzo realmente que de hecho tiene que darse para constituir una mayoría y poder conformar el 14 de mayo como establece la Constitución, pues habrá que nombrar y designar las autoridades. En este momento se han intensificado los diálogos. Hemos conversado y hemos establecido diálogos con absolutamente todos los sectores, pero todavía en este momento no se ha logrado confluir realmente en una mayoría que la podamos determinar en este momento. No obstante, ya se han barajado algunos nombres de lo que se conoce, incluso se habla de una posible reelección de Virgilio Saquicela. No obstante, el resto de nombres tampoco es algo que dé confianza o al menos tranquilidad a la población, a la gente, a los ciudadanos, que incluso se han pronunciado en varias ocasiones censurando la acción de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional desprestigiada por donde se la vea. ¿Qué se puede esperar entonces de la próxima autoridad? ¿Cuál es el perfil que debería tener y cuál es el perfil que nos están ofreciendo? El ideal que yo esperaría, como esperé al inicio realmente de esta asamblea, teniendo esa esperanza, ¿no es cierto? Uno cree que las cosas se inicia un nuevo periodo y yo estuve, como usted conoce, en la anterior asamblea, fui reelecta, tuve un gran respaldo popular que me permitió llegar como la tercera asambleísta más votada en el Ecuador. Y a pesar de las circunstancias y la dispersión, yo esperaba que realmente se revisen perfiles, se analicen, porque se debe garantizar el trabajo en la presidencia. La presidencia de la Asamblea no es una persona que dirige una sesión, porque eso es básicamente, puede estar escrito en un guión y lo sigue. No, la presidencia de la Asamblea tiene que ser precisamente la persona que con liderazgo, conocimiento, experiencia pueda cohesionar, pueda buscar los mejores acuerdos para llevar adelante varias normativas que tienen que aprobarse y con distintas visiones. Hay que tratar de amalgamar eso y desgraciadamente eso sabemos, ¿no es cierto? En política no se da, eso lo vemos en los cuerpos colegiados, sobre todo de entes políticos, y más bien lo que se prefiere a veces es la improvisación y se va a una solamente sumatoria de votos que son los que definen la asamblea. Igual para las comisiones, yo he señalado que ya son 2 años que hemos actuado, ya nos conocemos y por los resultados se debería evaluar a quienes hemos entregado realmente justamente esa experiencia y que hemos dado muy buenos resultados de nuestra gestión. Pero usted sabe, en muchos de los casos eso realmente queda a segundo plano. Sí, lamentablemente las prioridades, lo que la gente requiere y pide, es lo que ha quedado en segundo plano para los asambleístas en general. Se habla de buscar votos, no obstante, creo que las palabras más adecuadas, usted hablaba de acuerdos, pero creo que lo más adecuado que al menos calza en esta Asamblea Nacional son las negociaciones o cabildeos, que es lo que ahora mismo seguramente se está dando en la Asamblea Nacional para la búsqueda de votos y saber quién será la persona que presida el legislativo. En este contexto, ¿están en el plano de la negociación el juicio político contra el presidente?
No, y de hecho yo creo que eso no puede ser de ninguna manera una condición. Al menos yo le debo decir que... No estamos hablando del deber ser, estamos hablando de lo que seguramente está de lo que manejándose se está como discurso sí para poner autoridades. Sí, aquí le debo decir que en las conversaciones y diálogos ese tema, incluida la bancada de UNES, ese tema no está siendo parte de las negociaciones. Y no podríamos nosotros de ninguna manera admitir ningún condicionamiento de esa naturaleza. Yo creo que las bancadas se definirán. Yo le he señalado claramente que en el juicio político, porque no he podido darle el seguimiento que amerita a todas las comparecencias y por las propias responsabilidades de mi comisión. Fíjese usted que antes de ayer acabamos de aprobar por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Económico una importante propuesta que yo la he presentado, que es la Ley Orgánica de Asociación Público y Privadas, que permite y permitirá atraer inversiones no solamente al gobierno central, sino a los gobiernos municipales. Esta normativa va a generar, por supuesto, oportunidades de empleo también, porque de eso se trata. Recordemos que la Asamblea pues archivó la Ley de Inversiones y una parte importante era la Ley de Asociación Público-Privadas. Es decir, estamos trabajando a pesar del juicio político y lógicamente creo que en este momento lo que nos tiene que llevar es hablar netamente de una agenda legislativa, a tratar de buscar esta mayoría, porque yo le veo muy compleja, como lo dije desde el primer momento, y hay que hacerlo, pero que totalmente se tiene que diferenciar lo que es la elección de autoridades de lo que es el juicio político. ¿Cuál es la posición de Izquierda Democrática? ¿Por qué, por quién se inclinarían o se van a inclinar ustedes, tomando en cuenta que también es un partido dividido? Tienen ustedes también a los rebeldes, al igual que Pachacuti. Hoy por hoy también se puede hablar claramente de los rebeldes del Partido Social Cristiano. Bueno, yo le debo decir que sí, nosotros hemos llegado a un momento también de división. Realmente yo le debo señalar y de manera muy sincera que este problema de la división que existe en la bancada no es de ahora. Esto se inició, usted recordará, cuando se hizo, justamente iniciábamos este periodo, el partido alcanzó por 18 asambleístas, tuvimos un éxito electoral. Yo lideré el proceso de refundación con cientos de compañeros y dejé la organización como la tercera fuerza política. Sin embargo, usted ve que cuando se inició este proceso se hizo el acuerdo con Pachacuti y el gobierno y prefirieron, y digo prefirieron porque yo no fui parte de ese acuerdo, prefirieron poner a una desconocida que no tenía experiencia ni capacidad y que ya demostró que tampoco ética, y que fue la señora Bella Jiménez, que ustedes saben que el partido estaba recién renaciendo y en Guayas y en diversas provincias tuvimos complicaciones de tener candidatos. Entonces, esos temas que fueron de alguna forma derivando en separaciones y por muchas otras internamente, es que la bancada se ha dividido porque ha sido un manejo absolutamente inadecuado. Nosotros en este momento reconocemos esa problemática y lógicamente tenemos que seguir trabajando realmente sobre todo, yo le debo señalar en mi caso, sobre principios, y en ese hacemos siempre un llamado a que nuestro accionar vaya ligado a lo que es, porque sabemos perfectamente lo que significa el legado de Izquierda Democrática, su referencia histórica de nuestro líder Rodrigo Borja y de toda la historia de nuestro partido, y tenemos que ser consecuentes a eso. Sin embargo, usted ve cambios, ¿no es cierto? Nosotros, le hablo de los 10 compañeros que estamos supuestamente en una línea aparte del partido. Nosotros votamos realmente en contra de la destitución del presidente hace 8 meses. Y quienes ahora se encuentran en una defensa y inclusive vergonzosa en algunos casos de defensa al gobierno, ellos votaron por la destitución. Entonces, sí hay muchas cosas que alejan a las bancadas, muchos problemas internos, pero esos temas a la larga no nos pueden hacer perder de vista que la Asamblea Nacional, desprestigiada como está, requiere realmente que haya un rumbo distinto, y ojalá que haya gobernabilidad en las comisiones que garanticen el trabajo
trabajo que se requiere para dar respuesta a los grandes problemas que tiene el país. A la que usted representa, la Izquierda Democrática, ¿qué nombre le suena para la presidencia de la Asamblea? No, precisamente yo más bien debo agradecer, reconocer el pronunciamiento de mis compañeros al poner mi nombre realmente en la palestra y en la escena de la Asamblea Nacional para que sea precisamente uno de los nombres que se analicen en esta posibilidad pues de llegar a la presidencia de la Asamblea. Pero yo justamente por ese largo recorrido político que tengo, reconozco que hay las dificultades propias de esta naturaleza, pero en todo caso estamos en esos diálogos. Y por eso suenan otros nombres. ¿Cuál es el que le suena a usted? No, yo le debo decir que no hay una decisión tomada, porque justamente la cantidad de nombres que suenan justamente reflejan la dispersión propia de la Asamblea. Y para eso, usted conoce, son 70 voluntades que se deberían conjugar y sobre esa base empezar a discutir realmente cuáles son los objetivos de este acuerdo que tiene que darse y sobre todo que no haya condicionamientos de ninguna naturaleza para que podamos realmente, que no sean otros, que es trabajar sobre una agenda legislativa que además está establecida ya en la ley, que está establecida también desde las diferentes visiones de las diferentes bancadas. Nosotros tenemos una propuesta que fue presentada clara y específica y que hemos ido, en mi caso, cumpliendo. Yo le debo señalar claramente que tenemos un gran trabajo nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico, 137 sesiones, 8 leyes aprobadas y hay una ley que me permita, apreciado Fausto, hacerla pública porque ya está en el registro oficial, está ya en vigencia, que es la ley de pagos en plazos justos, que fue una propuesta de mi campaña. Esta ley obliga a las empresas públicas y privadas a pagar máximo en 30 días las facturas a las microempresas, a los emprendedores, a los pues artesanos, que son los que más se han golpeado en esta pandemia, porque sabemos que las instituciones públicas sobre todo prefieren pagar las grandes facturas y dejar a las pequeñas, a estas microempresas sin el pago correspondiente y por lo tanto les liquidan, les dejan sin liquidez, les dejan sin poder pagar trabajadores, proveedores y por supuesto obligados a ir inclusive a intereses pues de chulco. Y tema del que seguramente hablaremos ya en otra ocasión con más detenimiento y le agradecemos, abogada Andrade, por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Sin duda, la falta de definiciones hace impredecible saber qué es lo que puede ocurrir respecto de las nuevas autoridades. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la entrevista y un saludo afectuoso a todos. Linda noche. Gracias. Ha sido la abogada Vilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, hablando sobre la Asamblea y los preparativos para elegir a las nuevas autoridades. El próximo 14 de mayo, las fuerzas políticas de momento buscan votos. Hay intensas negociaciones en el legislativo. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados.